Buenos días. Buenos días, chiquillos. Bueno, como se dan cuenta, eh, avanzamos rápido por distintos motivos. Bueno, además del que nos compete por pandemia, tenemos dos recesos entre medio que son positivos pero negativos también en cierto aspecto. Y tenemos una cantidad de viernes feriados importantes, lo que implica que, dado el tipo de semestre que estamos teniendo, eso nos afectó en la cantidad de prácticos que vamos a hacer. Por eso avanzamos. ¿M? Y eso es importante para usted, para que maneje ese avance. ¿M? Porque va a llegar un momento en que vamos a empezar con nueva materia y usted va a tener que estar estudiando para la solemne de esta materia. Entonces, tiene que organizarse de buena forma. Más adelante, esa discontinuidad entre la materia, entre las materias, se pone al día, es principalmente por el calendario académico. Así que comenzamos a ver sistema digestivo que comienza en la cavidad oral y que termina a la altura del conducto anal, y que presenta una gran cantidad de estructura en este viaje de superior e inferior y que presenta además una relación estrecha con otros sistemas, como el sistema nervioso, como el sistema endocrino. Muchas de nuestras funciones digestivas no podrían ejecutarse si no se hacen en paralelo o gracias también a la contribución, por ejemplo, del sistema endocrino. ¿Para qué decir el sistema digestivo y el sistema nervioso, chiquillos? ¿Hay alguno de los que está acá conectado que tenga, por ejemplo, colon irritable? El clásico colon irritable. Ahí apareció mi hermana, dice Victoria. Bueno, chiquille, el colon irritable, el 50% del componente que genera colon irritable es el sistema nervioso. Entonces no es raro, por ejemplo, cuando estamos en alto grado de estrés, me duele la guata o me duela cuando como, por ejemplo, como algo y me duele. Pero hay que tener siempre, y hay que estar atento a ese tipo de signos, porque el sistema digestivo, en esta asociación con el sistema nervioso, o sea, el 50% de los colon irritables se generan por sistema nervioso, eso es mucho. Eso implica que si yo estoy bajo estrés o sufro una crisis de pánico, mi sistema digestivo se va a ver alterado. Lo que implica que tiene que tener un abordaje también desde lo neuro. Ahora, voy a mostrar algunos datos al inicio que son sumamente relevantes, porque al parecer el sistema digestivo no solamente es relevante en el presente, sino también en el futuro. Fíjense que se han dado cuenta de que la carga de un sistema digestivo en mal estado, por así decirlo, puede determinar muchas cosas. Por ejemplo, que un niño sea obeso. Ya lo voy a explicar más adelante. En esta imagen que usted ve acá, estamos dentro de una endoscopía y fíjese los puntos de lesión ahí, muy leve, que se están dando en el estómago. Estas son las úlceras gástricas, las clásicas úlceras gástricas. ¿Cuál es lo complejo de esto? Que una úlcera gástrica tiene un porcentaje de probabilidad de que se convierta en un cáncer. Y en Chile muere mucha gente por cáncer al sistema digestivo, al estómago mayoritariamente, porque viene cáncer de colon, me parece. Pero hay una gran carga de la enfermedad dentro del sistema digestivo. Hay mucha gente que se muere de cáncer, alguna parte del sistema digestivo. Y ojo, gente joven. Entonces, de alguna otra manera, esa campaña de que lo que usted come es importante, lamentablemente la ciencia, y digo lamentablemente porque si nos vamos a la realidad, chiquille, Chile es el país más obeso de Latinoamérica.
Y eso no es al azar, chiquillo. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que mirar esto con objetivo y evidencia, con objetividad y evidencia. Y la verdad es que una mala salud alimentaria, o sea, si estoy en un país donde el 80% de la gente tiene sobrepeso, no puedo no esperar de que haya una población sana. Entonces, muchas de estas cosas derivan y se pasan de generación en generación. Como lo dije en la diapositiva anterior, eh, por ejemplo, si la mamá está obesa al momento de quedar embarazada y evidentemente esa obesidad se mantiene durante el embarazo, el niño va a ser obeso. Algunos estudios hablan de 1 a 1, mamá obesa, niño obeso. Y hay una serie de patologías también asociadas a eso, lo voy a mostrar ahora más adelante. Entonces, hay que estar atento con el sistema digestivo, chiquillos. Y ustedes son unos promotores de la salud. O sea, no es que uno esté en contra de la gordura, pero efectivamente hay gorditos sanos. Ojo con eso. ¿Mm? El sobrepeso en cierta medida, en algunos puntos, en algunos rangos, puede presentar efectivamente personas sanas. Pero de ahí en más, evidentemente, como promotores de la salud, lo tenemos que resguardar. Y el sistema digestivo, insisto, en Chile se enferma bastante. La mayor carga por cáncer es el cáncer de estómago. Eso tiene que ver con todo lo que está asociado a la enfermedad. Y fíjense este dato. Nivel de ingreso es una de las determinantes. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Por la accesibilidad. ¿Accesibilidad a qué? Porque comer sano es caro. Es tan simple como eso. No sé quién lo dijo porque no tengo la pantalla ahí con sus caras, pero efectivamente, comer sano es caro. Usted, por favor, haga una dieta vegetariana y la dieta vegetariana puede costar 4 veces más que una dieta de un chileno, por así decirlo. Y si usted se pone más crítico, usted tiene que ser crítico desde la salud, ¿ah? Donde usted se pare políticamente me importa un carajo, pero desde la salud usted tiene que ser crítico. Entonces, si tengo una persona que vive con 300 lucas, una familia que vive con 300 lucas, comer es lo último. Y en la cadena alimenticia es lo que puedo comer con esas 300 lucas, que al final no son 300 lucas para comer. 50 Es lucas, que también tiene que ver como con la administración que tenemos a nivel sociedad, como gubernamental, porque se necesita comer, que debería ser lo primordial, pero para poder comer necesitamos luz, necesitamos agua y todo eso, y acá en Chile todo eso se tiene que pagar, entonces todos los gastos se van a las necesidades básicas que no son la comida. exacto, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Y eso no es política. Eso es, llámele sociología si quiere, bajarle el perfil. Pero es una realidad y eso termina afectando los biotipos, chiquillos, chiquillas. Y eso nadie lo puede negar. Entonces, incluso desde la cognición, porque todo lo que han hablado ustedes es efectivamente lo que yo iba a decir con respecto a eso. Cuando yo me enfrento a esa realidad, accedo, y fíjense, hay otros datos y ya, no quiero que se transformen en veganos, pero que están asociados, por ejemplo, a la comida industrializada, que es finalmente lo que la gente tiene acceso con el dinero que tiene. Comida industrializada, comida chatarra. Entonces, ojo con eso. Mire estos datos. Estos son papers. Y esto en particular, estos papers hablan de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, que es como la flora intestinal que le llaman en los comerciales, donde le ofrecen un yogur para la flora intestinal. En realidad el yogur está lleno de tóxicos. ¿Eh? Usted defeca gracias a su yogur porque son de alto impacto para la flora, no porque sean buenos. Entonces, hay una proyección de ciertas partes del sistema digestivo y de las características que tienen al momento de, por ejemplo, concebir un nuevo individuo y de las consecuencias que tiene. Datos en estas publicaciones uno puede encontrar finalmente de que la carga microbiótica de un individuo que está dada desde el momento que nace, y fíjese, el dato corto, no es lo mismo nacer por parto natural que por parto vaginal. El parto vaginal da una carga bacteriana al guaguito sumamente importante que termina constituyendo el sistema inmune, que el parto por cesárea no da, ojo. Y desde ahí, desde ese punto, desde ese instante, entre esos dos individuos,
por ejemplo, parto natural, cesárea, se genera una diferencia en la microbiota intestinal y en la carga bacteriana que prácticamente no se modifica durante la vida. Se han hecho estudios donde la gente efectivamente modifica su dieta y esa carga de la microbiota intestinal que uno viene prácticamente se modifica muy poco. Entonces, la característica de esta microbiota que constituye los intestinos, por ejemplo, podría estar asociada a una serie de patologías neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. O sea, algo que tengo en el intestino, una constitución particular que tengo en el intestino, determina o predetermina qué patologías se me pueden enfrentar o puedo desarrollar durante mi vida. Entonces, ¿es importante lo que comen, chiquillos? Sí, importante lo que comen. Tiene que promocionar una salud adecuada del sistema digestivo, lo tiene que hacer. ¿M? Y ahí tenemos que ser inteligentes también, porque si estamos en un COSAM, qué sé yo, en un CEFAM, de un punto complejo de la ciudad, usted no puede ir tiene que ser inteligente de alguna u otra manera, al acceso también, pues, y lamentablemente es una determinante. Y no lo decimos nosotros a ciegas, lo dice la biología a través de los estudios. Y después de esta introducción nos metemos a sistema digestivo. Y el sistema digestivo comienza con la cavidad oral. Algo pusieron ahí, a ver. La María Ignacia puso lo más rápido para preparar. No necesariamente lo más rápido tiene que ser lo más malo, ojo con eso. También no sabemos comer, eso es verdad. No hay una cultura culinaria extensa. No somos consumidores ávidos de legumbre y tampoco cocinamos grandes cosas con legumbres, por ejemplo, o con otras cosas más naturales. Todos los colon irritables son cesáreas. Podríamos hacer una investigación o buscarlo a ver si está correlacionado y en un curso con un par de entrevistas ver. Entonces, la hermana, es que su hermana es especial, Victoria. Ese es el problema. Sigamos. Entonces, este sistema digestivo comienza con la cavidad oral y la cavidad oral se va a dividir en dos espacios. Uno que está marcado en verde, que si usted se da cuenta está en todo el perímetro externo de lo que llamamos cavidad oral, o sea, está por fuera de la encía y por fuera de los dientes, tanto en el espacio se presenta tanto en la región superior del maxilar como del mandibular. Esa región y ese espacio que usted se puede meter el dedo se llama vestíbulo oral, que es el espacio comprendido por fuera de los dientes y las encías y por dentro de la mejilla y los labios, porque aquí usted tiene que recordar que si hay piel, está la mejilla, y por anterior van a estar los labios. Entonces, el espacio comprendido entre los labios y las mejillas y las caras externas de las encías y los dientes. Todo ese espacio se define como vestíbulo oral. Dame un segundo, por favor. Ahora ven el mouse. Sí, profe, sí Sí. se ve. Ya, ¿y se veía? Ya, da lo No, mismo. ahora se ve, ahora se ve. Ahora sí. Entonces, toda esta región que está acá corresponde al vestíbulo oral, insisto, el espacio que va por fuera de los dientes y la encía y por dentro de la mejilla y los labios. Labios por anterior, aquí deberían estar, ahí están, y la mejilla por la parte más lateral. Todo ese espacio se define entonces como vestíbulo oral, que incluso, fíjese, estando como está la imagen, los dientes unidos, superior e inferior, se genera un espacio en la región posterior del vestíbulo oral, que se llama escotadura oral, que me permite entrar a la cavidad cuando la boca está cerrada. Por ejemplo, en ciertas emergencias se enganchó la mandíbula, no le pueden abrir la boca al paciente, podrían meter algo por la región más posterior porque se genera una escotadura. Tengo una entrada en la parte más posterior del vestíbulo, la cavidad oral propiamente tal. Entonces, esta cavidad oral va a tener límites, va a tener un techo que va a estar dado por el paladar duro y paladar blando. ¿Qué huesos formaban el paladar duro? Palatino.
y palatino y El ¿no? maxilar. El maxilar, perfecto. Palatino y maxilar que más o menos van a estar generando la división de este paladar duro hasta esta marca que usted ve acá, que corresponde a la marca de las alas del palatino. Hacia la región más anterior aporta el maxilar. Aquí tengo un paladar duro, pero el tercio más posterior corresponde a paladar blando, que son músculos, estructura blanda, que se va a encontrar en el tercio más posterior del techo. Este paladar blando es el que vibra, por ejemplo, cuando usted ronca, porque al respirar por la boca, el aire hace que esto vibre y genera el ronquido. El suelo de la cavidad oral va a estar dado por el dorso de la lengua. El dorso de la lengua es lo que usted ve a primera vista. Ya vamos a describir las características de la lengua. Los límites laterales evidentemente van a estar dados por la mordida y eso implica la encía y los dientes. Y hacia la región posterior, que ya la vamos a mostrar, se va a encontrar el istmo de las fauces, que en realidad es como un arco, el arco más posterior que va a ser la transición entre, que debería estar acá, fíjese aquí alcanzo a ver algo del istmo, una parte del istmo de las fauces, acá, con la úvula, ¿no es cierto? La clásica úvula, es un receso que queda de esta región blanda, del paladar blando. Ya vamos a ver qué elemento encontramos a la altura del istmo de las fauces, y una vez que pasa el istmo de las fauces, que es este límite posterior, usted entra a la orofaringe. En la imagen de la izquierda usted puede ver la altura del corte que se hizo y puede ver el espacio como tal. Miren, el diente, el hueso, la encía asociada al diente, tiene pinta molar. La encía, el hueso, el diente. Por fuera, y estoy en el buccinador, o sea, estoy en la mejilla, el vestíbulo oral. Tengo un vestíbulo oral superior y un vestíbulo oral inferior. Yo paso el límite dado por, la, por los dientes, por la arcada dentaria, es un nombre más clásico, arcada dentaria. Todo esto se le llama arcada dentaria. Entonces, yo paso el límite establecido por los dientes y me meto en la cavidad oral. Veo el techo, que es el paladar, veo los límites laterales, que están dados por las caras internas de los dientes y las encías, veo el suelo, que está conformado por la lengua, y lo que yo veo a simple vista corresponde al dorso de la lengua, y el límite posterior, que va a estar dado por el istmo de las fauces. Y ahí está el istmo de las fauces, acá. Fíjese que se generan dos arcos acá que van a estar constituidos por musculatura. Voy a tener un arco palatogloso, que es el primero, desde anterior a posterior, y un arco palatofaringio, que en realidad son dos músculos que están recubiertos por mucosa y quedan como arcos. Entre ambos, usted se va a encontrar con la tonsila palatina. En el receso, en la región más superior, este receso que es la úvula del paladar blando que se proyecta y se unen en la línea media, eso es lo que está haciendo. Recuerde usted que en embrio todo se une en la línea media, y hacia el otro lado vuelvo a ver lo mismo. Palatogloso, palatofaringio y entre medio la tonsila palatina. Una vez que yo paso este espacio, o sea, estos arcos, evidentemente me meto sobre la orofaringe. Algunos textos son más específicos y establecen que el istmo de la fauce solo está formado por el arco palatogloso, o sea, el primero. De ahí en más sería oro. Para nosotros va a dar lo mismo. Usted tiene que saber que en qué región se encuentra el arco palatofaringio en límite posterior de la cavidad oral. Lo vamos a considerar igual. Toda esta región como la línea de límite posterior de la cavidad. Ahora, evidentemente hemos estado nombrando esta estructura, pero no la hemos descrito, que son los dientes. Perdón, los dientes son órganos derivados de hueso, por eso su consistencia dura. Y al ser considerados como órganos, tienen un
paquete vasculo-nervioso característico por cada uno de ellos. Usted tiene 32 dientes que se van a dividir en incisivos, caninos, premolares y molares. Si tiene 32, significa que tiene 16 y 16. Eso puede variar, evidentemente. Y al considerarlo como un órgano, evidentemente nuestros colegas odontólogos lo ven como un todo, ¿verdad? Ahora, no sé si le ha pasado a usted, porque siempre está el discurso, yo he trabajado toda mi vida con odontólogos, del diente, y el diente es como un órgano, hay que respetarlo, pero uno de repente va y el tipo te saca 4. Yo todavía no me lo explico. 4 dientes de una. No, es normal, dice él. Pero si lo tengo que considerar como una cirugía, ¿no? Y ahí digo yo que hay cierto grado de malevolidad en los odontólogos. Ojo con eso. Ojo con los odontólogos. ¿Ah? Por algo son los profesionales de la salud que más se suicidan. Mire el dato. Ojo con los odontólogos. Se lo digo en serio, no me explico. Llevándolo a lo más objetivo, sacar un diente es algo complejo. Pero a veces ellos sacan, y especialmente cuando tienen que ver con las muelas del juicio y todo el ordenamiento de la arcada dentaria, van y sacan 4 como si nada. Raro. Pregunta Natalia si duele. Vaya, vaya tranquila. Si usted ve, el pinchazo va a depender, sí, pues Belén, porque si te quiere dormir todo, efectivamente lo tiene que colocar en un lugar complejo y a través de un orificio complejo que está en la región más posterior del paladar. Sí, y ese pinchazo sí duele, pero si el tipo va sobre el diente no debería doler tanto. Ahora, ¿cómo está constituido un diente? La clásica corona, usted ha escuchado, ¿ah? Hay que cambiar la corona. 500.000. El cuello, que es la transición entre la corona y la raíz. La raíz, la cantidad de raíces va a depender evidentemente del diente. Estamos viendo un molar. Si usted se da cuenta, en el centro de la raíz va a haber una apertura, en el ápice, perdón, de la raíz, una apertura que va a dar a un canal central. El canal medular, le llaman algunos odontólogos a esta estructura, canal central en algunos libros de anatomía. Es el punto por donde entra el paquete vasculo nervioso al diente. Y ese paquete vasculo nervioso va a estar derivado de los nervios alveolares superior e inferior, que van a estar inervando a los dientes a distintos niveles, evidentemente uno por uno. Lo interesante de esta región, desde mi área de expertise, que es la neurociencia, es que se han encontrado que en ese punto en particular, ahí, hay regeneración, fíjese, de la mielina. Yo se lo pregunto, ustedes ya pasaron por Morfo 1. ¿Qué importancia puede tener que ahí se hayan dado, ahí se hayan dado cuenta de que se regenera la mielina? ¿En qué contexto me podría servir eso? En un contexto mayor. Conducción nerviosa, ya. Llévalo a patología, Natalia. ¿Alguna patología relacionada Profe, con...? ¿no tendría que ver como cuando necesitamos tratamientos de conductos No. por el tema Yerko-Tourette de... es como frontal, del lóbulo frontal, arriba. Sensibilidad, Alzheimer. Fíjense que tiene que ver con toda enfermedad degenerativa donde la mielina desaparezca. Lo que implica que lo interesante, y lo están haciendo, me parece, en la U de Valpo. Ah, pero Koch murió. Ya, no lo sé. El investigador principal murió el año pasado. No sé qué estarán haciendo ahora. El gran doctor Cove. Si yo aprendo cómo ahí se modifica la mielina, puedo llevarlo a otros niveles, así como la gran y famosa esclerosis múltiple, chiquillos. O sea, puedo aprender cómo se regenera y ese proceso tratar de llevarlo a un
un evento experimental de laboratorio y después replicarlo en cualquier parte del cerebro. Y eso es sumamente interesante. Avancemos. Lengua. Fíjese aquí la lengua que tiene 3 partes, una raíz que es la región más posterior, que va a estar llena de pequeñas papilas, las papilas linguales que se ven ahí, esos círculos con un orificio central. Va a tener un cuerpo central y un vértice, que es, o apex, que es la punta de la lengua que usted saca de su cavidad. Puedo ver lo que yo nombré como istmo de las fauces, fíjese, palatogloso, palatofaringio, tonsila palatina. Esta es la que da amigdalitis. Y al otro lado, palatogloso, palatofaringio. La lengua va a tener ligamentos que la van a unir a la epiglotis. Y eso es importante porque cuando se desplaza la lengua hacia posterior, cuando estoy generando la deglución, la epiglotis tiene que desplazarse. Entonces hay una unión estructural entre la raíz de la lengua a través de ligamentos glosoepiglóticos, ahí alcanzo a ver algo, que van a unir la raíz a la epiglotis y evidentemente eso va a estar asociado al desplazamiento. Es necesario que se correlacionen en el movimiento. Y hacia la región más anterior, lo que también es conocido como dorso de la lengua, que va a estar llena de papilas. Fíjense, esas líneas que están ahí son papilas. Esos puntitos que usted ve en el centro son papilas. La descripción clásica está bien, pues Victoria, es neurodegenerativa. Benjamín pregunta si Guillain-Barré se considera... Sí, efectivamente se considera. O sea, ahora tenemos que ver qué es, no lo recuerdo en este momento, pero qué es lo que degenera dentro del sistema. ¿Mm? A lo mejor no es el axón, no lo recuerdo, pero la gran mayoría de las neurodegenerativas tienen que ver con una pérdida neuronal, de alguna parte de la neurona. Esta es la descripción clásica de los sabores. Voy a tener papilas foliadas, papilas filiformes, fungiformes y la clásica circunvalada, que es la bilingual, que ahí no se nota tanto como se nota ahí, miren. Circunvalada o bilingual. Y forma una V, pues. Si yo lo llevo la histo, fíjese, aquí ve una papila que va a estar conectada con una terminación nerviosa. Y eso es interesante porque aquí se genera un químico que es capaz de ser recibido por la papila, que termina generando una despolarización y una transmisión finalmente nerviosa a través de la terminal. Eso es súper interesante. Esa es la gracia de esto. Transformar un estímulo químico en un estímulo eléctrico que sea reconocible por el sistema. Ustedes conocían esto, ¿verdad? Que de alguna u otra forma la lengua reconoce los clásicos sabores dependiendo de la papila, fíjese. Voy a tener dulce, salado, ácido, amargo, y usted tiene que colocar aquí también umami. Yo lo voy a nombrar más adelante. Umami, que es el sabor derivado de glutamato de sodio, comida china. Ahora, hay partes de ciertas regiones del mundo donde el umami se come casi como un candy, como un candy de umami, especialmente en los países nórdicos, y son horribles. O sea, a mí no me gustaron, y sigo creyendo que son horribles. Pero lo más cercano que usted tiene al sabor umami es la soya con la que preparan la comida china y ese caldillo que le queda a la comida china que es adictivo por lo demás. ¿Qué ventaja podría tener una lengua larga, Rubí? Desde tu perspectiva. Larga, por ejemplo, el ex ministro Mañalich tenía la lengua como grande y eso afecta
de alguna otra manera puede afectar la articulación de palabras. Entonces, va a depender, ¿sí? Si que esa lengua larga no genera un problema articular cuando hablo. Más allá de eso no debería tener ningún problema. Una sensación, pero lo que pasa es que el término sensación, William, dentro del sistema nervioso es como inespecífico. Ahora, el umami es considerado en neurociencias como el quinto sabor y se ha estado analizando en los últimos años un sexto sabor que sería el sabor metálico, pero no está del todo comprobado. ¿Por qué digo umami? Porque hay regiones de la lengua que detectan específicamente umami y lo pueden construir como una entidad por sí sola. No es un sabor combinado de todos los sabores, Benjamín. Es un sabor por sí solo. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. ¿Mm? Y miren, bueno, más allá de eso, usted ve acá la distribución que la pusieron en colores, cómo se distribuye en teoría esta percepción de los sabores dentro de la lengua. Las papilas foliadas al parecer están asociados al ácido, las papilas filiformes al salado, y así sucesivamente. El amargo sobre las circunvaladas, y eso no es tan así, chiquillos. Se ha comprobado, fíjese, esto es un estudio ya de hace bastante años, 2006 parece que es, 2007, y que nos ha hecho que los textos cambien este esquema. Este esquema ya no es así, no debería funcionar así. O sea, la lengua, sí, efectivamente tiene regiones donde las papilas pueden interpretar el sabor con mayor intensidad, pero su lengua tiene la capacidad de a todas las regiones prácticamente activarse con los distintos sabores, que es lo que estamos viendo acá. Se dieron dos sabores distintos, no nos vamos a meter en la descripción de los sabores que dieron, es un constructo en el laboratorio. Y usted se da cuenta, todas las papilas reaccionaron al sabor. Y aquí usted ve la inmunohistoquímica, que está hermoso, ¿no? Donde usted ve la papila reaccionar al sabor. La circunvalada, la foliada, fungiforme y las palatinas. Todas reaccionan a estos dos sabores que eran así como dulce salado, para que usted se lo imagine. Lo que implica que todas las papilas pueden identificar en mayor o menor intensidad los sabores. Por ende, este mapa clásico queda desechado y quedó desechado hace tiempo, y los libros de fisiología lo siguen mostrando, me parece. Entonces, es como un constructo. Ahora, ¿qué sabemos a nivel molecular? Sabemos que hay una célula receptora con una proyección dendrítica, que fue la que mostramos, y esta microvellosidad, que es la papila en el fondo, desde la descripción histológica, se genera una cascada de segundos mensajeros, donde las dos principales intervenciones de la cascada son la proteína G y canales iónicos para generar una representación final del sabor. Así se construye el sabor en el fondo. Yo creo desde mi perspectiva como que todas las papilas aportan desde su lugar anatómico para que usted pueda reconocer. Y lo hacen de mayor y menor intensidad que de alguna otra manera favorece el hecho de que lo pueda reconocer a distintos niveles de intensidad de los sabores. Si uno se va a lo específico, fíjese, el sabor salado y ácido usa canales iónicos, el salado por sí solo incorpora cloruro de sodio, el ácido depende de canales asociados a hidrógeno, eso es raro, no es tan común en el sistema nervioso. El amargo está asociado a AMP cíclico, proteína G. El dulce tiene dos vías, también asociado a MP cíclico, y el umami usa proteína G. Entonces, ya, es una lengua con unas cuestiones que se llaman papilas y que logran identificar sabores. Pero en la mecánica molecular, usted se da cuenta que son bien específicos. O sea, dentro de la interpretación de cada una de las cascadas, cada uno de los sabores
incluso con dos vías distintas, utiliza distintos mecanismos moleculares para poder generar esta interpretación del sabor. Dentro de la lengua, usted va a distinguir musculatura extrínseca y musculatura intrínseca. No me voy a lo más le pregunto, ¿cuál de los siguientes músculos pertenece a la musculatura extrínseca de la lengua? Y prácticamente usted lo va a saber porque todo lo de la lengua lleva la terminación gloso. Geniogloso, iogloso, estilogloso, palatogloso, migologloso, faringogloso. O sea, es casi como una... No, es un regalo esa pregunta, ¿no? Todo gloso va a cachar al tiro. La musculatura intrínseca, fíjese, son más bien fibras musculares que se desplazan en distintas direcciones. ¿Qué es lo que tengo que diferenciar entre lo extrínseco y lo intrínseco? Que la musculatura extrínseca desplaza la lengua. Si usted saca la lengua de su cavidad oral, implica que está utilizando la musculatura extrínseca. Pero si usted cambia la forma de la lengua, que es cuando la gente hace como ese canal y la dobla, ¿eh? Usted está utilizando la musculatura intrínseca. El desplazamiento de la lengua está dado por la musculatura extrínseca, el cambio de forma de la lengua va a estar dado por la musculatura intrínseca. Pregunta, ¿qué nervio se encarga de la inervación extrínseca de la lengua? Muy bien, Gabriela. El hipogloso. Muy bien, Javiera. Hipogloso. Entonces, si usted quiere examinar el hipogloso, le pide al paciente que saque la lengua. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad me hicieron pasar por una clínica de rehabilitación neurológica y era bien compleja la clínica, eran todos bien cabezones. Y dentro del examen físico estaba pedirle al paciente que sacara la lengua. Y el paciente que me tocó a mí sacaba la lengua desviada hacia la izquierda. Sacaba la lengua y la lengua se desviaba hacia la izquierda. En el caso de la inervación del hipogloso, la desviación de la lengua hacia izquierda o derecha me va a indicar de inmediato qué hipogloso puede estar dañado o qué hipogloso está dañado. En este caso, si se tira hacia la izquierda, el hipogloso izquierdo está dañado. Si se tira a la derecha, evidentemente va a ser el hipogloso derecho. Entonces aquí usted tiene un panorama general, fíjese cómo de distintos puntos, desde la base del cráneo, tengo musculatura que se va a ir sobre la lengua y en la parte más interna usted se va a encontrar con las fibras intrínsecas de la lengua que van a permitir la modificación de la forma. Aquí usted algo ve la transición entre musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca que finalmente, insisto, lo que hace con la lengua, además de desplazarla, es insertarla en la región aledaña a la estructura. Esto lo va a ver con Humere o más, no sé con cuál de los dos. Que tiene que ver con deglución. Fíjese, lo primero que hace la lengua, yo lo voy a explicar así súper sumeramente, es prácticamente pegarse sobre el paladar y desde ahí generar la tracción hacia posterior del bolo. También hay una modificación que genera que la lengua forme una especie de canal para acomodarse sobre el bolo y comenzar a traccionarlo hacia posterior. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? ¿Mm? Hay parte de la musculatura de la lengua que tira hacia anterior y evidentemente la región más próxima al vértice va a estar contrayendo para tirar hacia posterior. Eso generalmente, finalmente el paso, el bolo, que tracciona la epiglotis, porque tiene que cerrar vía aérea superior, y a esta altura, fíjese, se genera la división del bolo alrededor de la entrada hacia la laringe para después volver a unirse en la línea media. El bolo se mete en un espacio de la laringe que es en la fosita piriforme, esos espacios que están ahí.
Entonces pasa, desplaza epiglotis, se separa el bolo, se mete en la fosita piriforme y se vuelve a unir en la línea media para seguir hacia el esófago, que es lo que usted, no, que es lo que usted está viendo acá. Ahí, como diría la abuelita, se fue por el camino viejo. ¿Mm? Porque fíjese, la epiglotis no alcanzó a descender y entra parte del contenido del bolo. Por reflejo, usted va a empezar a toser de inmediato porque lo único que tiene que entrar ahí es aire. Cualquier otro elemento va a generar un reflejo a este nivel que usted lo va a hacer toser para poder sacar, evidentemente, ese contenido. ¿Qué pasa? Que he visto abuelitos que mueven mucho la lengua dentro de su boca. A lo mejor no tiene dientes, la placa le queda suelta, o tiene algún tipo de patología del sistema nervioso. Ojo con eso. Un abuelito demenciado puede adquirir ciertos patrones así como conductuales, mover la boca, o la misma patología neural puede generar una pérdida del control, por donde se le cae la baba. Puede ir por varios caminos, Javiera. Faringe, usted sabe de faringe. Usted sabe que la faringe se divide en una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. Aquí puedo ver la región que definíamos como istmo de las fauces. Veo la raíz de la lengua que va a estar asociada y unida a la epiglotis. Y hacia abajo veo la laringofaringe, que evidentemente es la porción más inferior de la faringe. La musculatura extrínseca va a estar dividida en 3 porciones: la faringe, constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Y van a haber fibras musculares de esta faringe que van a unirse a distintos niveles de las fibras del esófago, tiene que haber continuidad a ese nivel. Yo creo que de faringe esta es la imagen que más me gusta, porque veo la división de los 3 constrictores, pero veo los distintos fascículos musculares que lo forman. ¿Mm? O sea, en el fondo la faringe está dividida en 3, pero son una cantidad importante de fascículos musculares que van a permitir la constitución de este tubo muscular. Tonsilas salivales. Usted va a tener 3. La parótida, la sublingual y la submandibular. Nos vamos a la imagen. Parótida, sublingual, submandibular. De estas, la única que es impar, fíjese, la única que es impar es la sublingual. ¿Conocen la vía sublingual o no? ¿Han escuchado hablar enfermeros del futuro? Debajo de la lengua. ¿Para qué se utiliza, Jorge? ¿Para qué puedo colocar? Perfecto, Lucas. ¿Pero por qué ahí? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no le pongo el fármaco en la vena? Porque abajo de la lengua se supone que la mucosa está más irrigada, como dijo un compañero, y ahí se hace más rápido, algo así parece. Ahí William Ramírez lo dijo. Bien, William. No tiene que ver con la mucosa, no tiene que ver con el lugar en específico, tiene que ver con que se salte el hígado. Y al saltarse el hígado, también la hace más rápida. ¿Mm? Si yo te pongo el fármaco en el sistema circulatorio, el sistema circulatorio va a tener que meterse el hígado. Y eso también genera metabolización del fármaco. Entonces, necesito algo rápido, sublingual. ¿Mm? Bien, Williams.
Voy a repetir las tonsilas. Parótida, la más grande de todas, ¿sí? Se encuentra sobre la rama de la mandíbula. La submandibular y la sublingual. ¿Sí? Cuando uno ve la parótida, bueno, aquí vemos las tres en realidad. Esta imagen es muy buena. No estoy seguro, William, si efectivamente se llama segundo metabolismo. Me parece que es un término más clásico ese, ¿no? Tiene que haber algo más. Ya. Fíjese, la parótida, que es la más grande de todas, tiene varias características anatómicas de relevancia. Primero, la posición. Se va a encontrar sobre un espacio que se define como celdilla parotidia, que es como un cajoncito que se genera entre estructuras para que se posicione en la glándula. Va a estar entre el lóbulo de la oreja y el músculo massétero de la cara. Va a estar apoyado en ese espacio. Una de las características de la parótida es que es cruzada por las 5, más bien, el nervio facial se mete dentro de ella, el nervio facial que viene desde el surco pulvopontino va a emerger sobre la cara a través del agujero estilomastoideo que está detrás de la oreja. Entonces se va a proyectar y se tiene que meter en la cara, tiene que cruzar a la parótida. Fíjense, el nervio se mete dentro de la parótida y dentro de la parótida se divide en sus 5 ramas, 5 o 6 ramas. Entonces, esta relación anatómica entre la parótida y el nervio facial es relevante, porque cuando se me inflama la parótida, para no me acuerdo cómo se pronuncia, no lo voy a hacer para... Inflamación de la parótida, dejémoslo así. Que es clásica en los cabros chicos. Tiene como consecuencia, podría tener como consecuencia la parálisis del nervio facial. Ahora, el nervio no inerva la parótida, sino que se mete y se divide dentro de ella para proyectarse sobre la cara. La parótida además va a tener su conducto excretor, fíjese, va a meterse dentro de la cavidad oral y se va a abrir sobre el vestíbulo oral superior, en la región más posterior. Eso es relevante porque fíjese que el odontólogo cuando se pone a trabajar sobre la mucosa regularmente, la máquina que saca el exceso de saliva, él la acomoda hacia la región más posterior de su cavidad o vestíbulo oral, y eso está dado por esto. Y la parótida, en ese tipo de circunstancias en la que vamos a generar saliva, y lo colocan a esta altura, porque ahí está el orificio del conducto parotidio. Ahí está, papera. Sí, Alejandro. La papera podría generar parálisis facial, por ejemplo. Esa era el... No sé si se le llama papera ahora, ojo con eso, pero una enfermedad clásica asociada a la parótida. Entonces, esta parótida va a estar en un espacio particular, va a tener un nervio que se asocia a ella, va a tener un conducto excretor que llega a un lugar específico del vestíbulo oral. Hacia la región inferior, usted va a ver, fíjese que debajo de la lengua, ve ahí el conducto, parte del conducto submandibular que está cruzando ahí, y va a tener a la glándula sublingual, inmediatamente debajo. Ahora, la submandibular se encuentra justo en el tercio medio del cuerpo de la mandíbula. 1/3, 2/3, 3/3, tercio medio. Y se va a posicionar además por la parte interna del cuerpo de la mandíbula. Usted alcanza a ver ahí cómo el músculo miloioideo en particular prácticamente genera una transición entre la parte más externa de la submandibular y la parte más interna. Usted se da cuenta, ahí se cortó el cuerpo de la mandíbula. Entonces se encuentra en el tercio medio por dentro de la mandíbula. Entonces, estas tres se van a encargar de generar la saliva, chiquillos. Y la saliva es primero, mantener la humedad de la mucosa
Y segundo, participa en la formación del bolo. Esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ahí está la lengua, fíjense. Finalmente, el espacio que queda cuando usted tiene la boca cerrada, poco espacio. Paso a la oro, veo la epiglotis y aquí debería seguir hacia acá. Como esto está sin contenido, está relativamente colapsado, pero ahí alcanzo a ver parte del lumen de hasta altura esófago ya, porque la faringe termina ahí. Lo que implica que esto que usted ve acá es vía aérea superior. En realidad, vía aérea superior y el comienzo de la vía aérea inferior. Profe, en esa Dígame, foto, ¿cuál? adelante. ¿Esa? La coana, ¿a qué altura estaría? En Aquí. esa foto. Justo ahí. Sí. Gracias. Pues no la vas a ver como límite porque recuerda que es como un Una. arco. Y como Sí, es sí. tejido, no lo podría ver en esta disposición por lo menos. Además, acá arriba está la inserción sobre la porción basilar del occipital de la faringe, ahí se está desinsertando, y aquí debería estar la tonsila faringea, que tampoco se ve. Y todo esto ser nasofaringe. Gracias. De nada. Esófago. El esófago ya lo hemos discutido, lo venimos conversando hace rato, es la continuidad de la faringe. El punto de unión prácticamente se genera sobre el cartílago cricoide. Fíjese aquí hay un músculo cricofaringio que es parte del punto de inserción de la faringe a esta altura y que evidentemente, vuelvo a repetir, da continuidad hacia el esófago. El esófago es un tubo muscular de 20 a 25 centímetros que tiene como objetivo unir la faringe al estómago. Y se va a posicionar dentro de parte del mediastino superior y después va a pasar al mediastino inferior posterior para cruzar el diafragma y poder unirse al estómago. Esta imagen de Néter es interesante porque muestra algo que no vemos siempre. Vamos a ver si en María Jesús ahí quedan algunas. Y son estas fibras elásticas que están uniendo a la membrana traqueal de la tráquea con el esófago. Eso permite de alguna otra manera mantener en posición al órgano en su trayecto hacia el estómago. Se mueve, evidentemente se mueve. Movimiento peristáltico. Después usted va a aprender de que el esófago además tiene distintas capas de fibras musculares y desde el punto de vista anatómico, el esófago va a presentar 3 constricciones o puntos de estrechamiento. El primero de ellos es cuando se une a la faringe. El segundo de ellos se genera cuando se relaciona tanto con la bifurcación traqueal como el arco aórtico, que es una región en particular. En ese punto se genera la segunda constricción esofágica y la tercera constricción esofágica es cuando pasa sobre el diafragma. Aquí siempre se genera una discusión porque para los anatomistas eso es una constricción que tiene que ver con un estrechamiento producto de un aumento de la contracción de las fibras a esa altura y además por el paso sobre el diafragma. Los fisiólogos le llaman esfínter esofágico inferior. En realidad la discusión a ese punto es que no es un esfínter como tal, chiquillos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Reflujo gastroesofágico. Si ahí hubiese un esfínter de control, no se podría devolver el contenido estomacal al esófago. Pero como es una constricción, o sea, un estrechamiento asociado a su paso por sobre el diafragma, no hace más que estrecharse, pero no cerrarse. Ahora, insisto, el fisiólogo y el médico le siguen llamando y le van a seguir llamando esfínter esofágico inferior.
Hay una serie de patologías asociadas a ese punto. Y el concepto en particular no ha cambiado. Pero como usted va a entender, los esfínteres se cierran y evitan el paso de elementos. Aquí eso no pasa. Insisto, no existiría el reflujo gastroesofágico y, por ejemplo, las guaguitas, por eso usted tiene que sacarle la flema o pegarle en el pechito después de que toma leche, porque como no tiene control de la saciedad todavía el guaguito, en algunas ocasiones le mete leche hasta en el esófago. Y cuando usted le pega en la espaldita después de comer, es sacar esa leche de exceso, que insisto, puede incluso llenar el estómago. Si hubiese un esfínter aquí, eso no pasaría. Aquí usted ve un corte histológico de las capas del esófago y fíjense el lumen. Es bien particular. Me gusta el lumen es como en llaves del esófago. Lo mismo, fíjese, solo que acá nos está mostrando la unión sobre el estómago y eso implica que el esófago va a tener una pequeña porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Esa porción abdominal son 2 a 3 centímetros de una vez que pasa el diafragma para poder unirse al estómago a la altura del cardias, una parte del estómago que ya vamos a ver. ¿Qué hora es? No me queda. Entonces, como ya pasamos de estómago y usted ya entiende cómo está el tórax, nos tenemos que pasar al abdomen. Y el abdomen, hay una división de abdomen clásica que son los cuadrantes. Los cuadrantes lo que me van a permitir es poder ubicarme espacialmente cuando hay referencia de dolor, referencia de molestia, referencia de inflamación, de cuáles son los posibles elementos además que podrían estar involucrados en aquel signo que podría estar viendo. También tiene usted, fíjese, una división transumbilical y de la línea media que genera 4 cuadrantes nomás. Pero la que está a la derecha es la más clásica de todas, fíjese. 2 líneas que van se llaman líneas medias claviculares, que van justo en el punto medio de la clavícula y descienden hasta el muslo. La colocan hasta el muslo, pero en realidad es cruzar el tronco. 2 líneas medias claviculares. Se generan una línea de subcostal, transversales, que van a terminar generando 9 cuadrantes. Esta línea intertubercular tiene que ver con la cresta ilíaca, con el hueso ilíaco, subcostal, medias claviculares, generan los cuadrantes del abdomen. Los primeros 3 cuadrantes más superiores son el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Los 6 restantes, usted va a tener el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Eso es como bien, no tan complejo. En la región central, umbilical, y debajo de la región umbilical, la región púbica. O sea, en la región central de los cuadrantes usted tiene epigastrio, región umbilical, región púbica. Y va a estar marcada, evidentemente, por la sínfisis púbica. Eso va a generar los 9 cuadrantes, insisto, que me permiten orientarme de acuerdo a la referencia que me estén dando en clínica de cuáles son los elementos que podrían estar relacionados. Ahora, una de las características de la cavidad abdominal es que va a estar envuelta por una membrana que se llama peritoneo. El peritoneo es muy similar a lo que hace la pleura dentro de la cavidad pleural, y sobre los pulmones. En este caso, el peritoneo derivado del griego, de ahí lo sacaron los anatomistas, significa envolver. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a envolver efectivamente de manera completa o de manera parcial la gran mayoría de los órganos del abdomen, generando una bolsa peritoneal donde se van a encontrar la gran mayoría de los órganos, no todos, pero un gran porcentaje de ellos,
se van a encontrar dentro de esta bolsa y además va a generar fijaciones de peritoneo entre los órganos y las paredes. Más lento, por favor. Ahí usted ve la bolsa peritoneal cerrada. Se inserta sobre las regiones más inferiores de la parrilla costal y se va a insertar abajo sobre la pelvis. Eso genera una bolsa, fíjese, bien cerosa por lo demás, que permite que los órganos estén dentro de ella. Cuando uno abre la bolsa, la corta, ahí está, los cortes sobre el peritoneo, uno recién puede ver el tejido adiposo, los intestinos, parte del hígado. El peritoneo, Gabriela, va a cubrir la cara abdominal del diafragma, la va a tapizar como pared, tal como lo hace la pleura por la cara torácica del diafragma, que está tapizada por pleura diafragmática. Entonces, sí, lo va a tapar, lo va a cubrir. Entonces, ahí usted tiene cavidad abdominal, recuerde un poco de ella, formada las paredes anterolaterales por los tres músculos del abdomen, externo, interno y transverso, y formado la pared posterior del abdomen por el psoas y el cuadrado lumbar. El psoas se continúa y se une al ilíaco para insertarse sobre el trocánter menor como iliopsoas. Arriba el diafragma con la pasada orificio de la cava inferior y el hiato esofágico que está ahí y el hiato aórtico. Así se ve con grasa. Yo encontré la imagen, esto es un cuerpo, se ve súper raro, pero es un cuerpo, no sé por qué lo pintaron tan negro, se me olvidó sacar esta imagen, pero bueno. Usted ve el brillo del peritoneo, fíjese. Ahí usted puede comprobar que está encima de la membrana y el peritoneo también va a tener adosado a él un gran porcentaje de tejido adiposo. Darling va a depender de qué quiero ver con la laparoscopía. Claro, efectivamente, en algún punto tiene que cortar o abrirse paso en relación al peritoneo. No sé qué imagen me decís. ¿Esa? 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 No, eso es peritoneo, abdomen. Fíjate la grasa del tejido adiposo, mira. Piel, tejido adiposo, músculo. Ahí. Algo se ve ahí. Entonces, toda esa membrana que se ve más brillosa es el peritoneo sobre los órganos. Una pregunta, Alejandro. Todos nos han escuchado hablar de la peritonitis, ¿no? Que en realidad tiene que ver con los intestinos, el contenido, chiquillos. Cuando yo tengo una peritonitis significa que pasé de una apendicitis a una peritonitis. El pasar de una apendicitis a una peritonitis implica que el apéndice se rompió. Y le informo que usted tiene caca dentro de los intestinos. Entonces, esa caca sale al espacio abdominal y se desplaza y se distribuye a través del peritoneo. El peritoneo favorece eso. Entonces, implica que vaya a tener caca en todo el abdomen y eso es una infección masiva. Y eso es lo peligroso en el fondo. Ahora, se te puede generar peritonitis por otras circunstancias, pero esa es como la más clásica, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con, no sé, con algo, una herida de arma blanca. O sea, la herida va, rompe el peritoneo y lo más probable llegó a una parte del intestino, rompe el intestino y el contenido intestinal pasa al peritoneo. Y eso genera evidentemente una infección masiva. Yo siempre lo digo, las peritonitis en mujeres son más complejas, fíjese, por el simple hecho de que tienen un espacio de conexión entre el abdomen y la cavidad pélvica, lo que implica que las peritonitis en mujeres son más graves porque la infección es más masiva y tiene que ver con el contenido intestinal. Esa es la gravedad
de la peritonitis, que regularmente está asociado o está previamente asociado a la ruptura de alguna parte del intestino. Y eso genera efectivamente que salga el contenido. Profe, Ya, dígame. tengo una duda. O sea, en el caso de las diálisis peritoneales, ¿qué es lo que hace esa diálisis en el peritoneo? No sé si sabe. Por eso tengo esa duda. O sea, el concepto básico es que están drenando el peritoneo. Ahora, Ah, lo que tenéis que averiguar es por qué están drenando el peritoneo. Porque puede ser que alguno de los órganos esté fallando o se está generando una extravasación en el espacio que no se puede reabsorber, que no se puede sacar naturalmente y necesito drenarlo de manera mecánica. ya, ya. Entonces tiene que ver por ahí, mayoritariamente. Chiquillo, el peritoneo va a tener una porción parietal, pared, una porción visceral que va a órganos y va a generar distintos repliegues que van a unir órganos entre sí, que son los omentos, son dos, mayor y menor, los mesos, que van a unir intestinos, y ligamentos peritoneales, que van a unir órganos también entre sí. Ahora, una característica particular de todos estos repliegues peritoneales es que los ligamentos no tienen vascularización. Entonces usted va a ver una gran cantidad de vasos distribuidos en esta membrana, pero los ligamentos poca vascularización. Si uno va a un esquema, es más o menos esto. Ve la bolsa, fíjese, peritoneo parietal. Parietal. Se pegó a la pared. Parietal. Se invagina y genera el visceral. Eso me está representando como una víscera de abdomen en el centro. Entonces puedo ver cómo el peritoneo se pega a la pared y se invagina para envolver a las vísceras. O sea, esa porción del peritoneo es visceral y esta porción es parietal. Y en esa misma formación se genera este saco peritoneal, o sea, todo este espacio que va a estar llena de órganos. Y donde, insisto, fíjense el concepto, el peritoneo puede envolver completamente al órgano o parcialmente al órgano. Búsquenlo, por favor. ¿Cuáles son órganos parcialmente peritonizados y cuáles son órganos completamente peritonizados? Y ahí va a ir mi pregunta, cuando tenga que hacer preguntas. Y fíjense, también en esta distribución de la bolsa peritoneal, de la parte parietal y de la porción visceral, hay elementos como la aorta que quedan fuera de la bolsa peritoneal. En este caso, se definen como retroperitoneales, porque está detrás del peritoneo. Peritoneo hacia adelante, el órgano se encuentra detrás del peritoneo y queda efectivamente fuera de la bolsa peritoneal. Entonces, con ese esquema uno puede prácticamente explicar todas las características del peritoneo en el abdomen. Esta es la imagen, esta misma imagen de aquí es esa formación parietal visceral y como envuelve, se lleva un esquema acá, con los órganos. Entonces, esto en formación, fíjese cómo el peritoneo va a la pared, después se invagina y va sobre el órgano. Y eso termina generando lo que usted ve acá. El órgano crece y evidentemente se lleva la cubierta peritoneal, como lo ve el estómago, como lo ve el hígado, como lo ve parte del páncreas, como lo ve el vaso. Entonces, el peritoneo va a tapizar la cavidad abdominal y va a tapizar los órganos, los va a relacionar entre sí y los va a fijar a las paredes. Por eso los órganos mantienen la posición que mantienen, y si no se moverían. Entonces, es un elemento de fijación. Aquí debería decir arriba, no sé qué le pasa a esta diapo, chiquilla. Se le borra. Debería decir aumento menor, porque después viene el aumento mayor. Aumento menor. El aumento menor es un repliegue peritoneal, como dice acá, que une la curvatura menor del estómago al hígado y al duodeno. Fíjese. Esto en los cadáveres regularmente está abierto para que usted pueda ver el tronco celíaco y son las cosas que van a estar justo debajo de acá. Pero
Fíjese, repliegue peritoneal que une la curvatura menor del estómago al duodeno y al hígado. A esta altura presenta dos ligamentos hepatogástrico, que son los extremos, que aquí no se distinguen, la verdad, pero yo estoy marcando dónde deberían estar. Hepatogástrico y hepatoduodenal. Esas regiones en particular deberían estar desprovistas de vasos. El centro tiene vasos. El aumento mayor también es un repliegue peritoneal, todo esto es repliegue peritoneal, que va de la curvatura mayor del estómago al colon transverso, pero se continúa, fíjese, prácticamente cubriendo gran parte de los intestinos, delgado y grueso. Esta proyección, que usted le puede llamar también aumento mayor, algunos textos la definen como el delantal de grasa o epiplón. Epiplón. La proyección del aumento mayor más allá del colon transverso sobre los intestinos, fíjense que es lo que estoy marcando aquí, todo esto amarillo con líneas rojas porque son las arterias, y lo amarillo es tejido adiposo, cúmulo, apéndices aumentales también. Se define como el delantal de grasa o epiplón. Los mesos, fíjese, van a estar asociados a los intestinos. Voy a tener un mesocolon, que lo veo ahí, que va a estar uniendo el peritoneo al colon y a la pared, y voy a tener un mesenterio, que lo veo acá. El mesenterio une intestino delgado y el mesocolon une y tapiza el colon a la pared. Entonces, me vuelvo un poquito. Esto, fíjense, ya hablamos de estos, hablamos de los aumentos, estamos hablando de los mesos. Y los mesos son dos, un mesocolon, que lo veo acá, y que lo ve ahí cortado, y el mesenterio, que es el repliegue peritoneal. Fíjese cómo tengo una membrana central, por así decirlo, y apéndices de peritoneo, que se van a ir uniendo y envolviendo, evidentemente, a distintos puntos del intestino delgado. Si uno lo separa, lo ve así. Profe, Dígame. yo tengo una duda con el aumento mayor. ¿El aumento es solamente la parte superior o es todo el epiplón también es aumento o el epiplón no es parte del aumento? Es parte del aumento. Como les dije, lo pueden llamar de las tres formas. Lo que pasa es que Ya, es lo algunos mismo, textos, claro, después de que pasa el colon transverso, adquiere esa forma de delantal de grasa. Entonces, le dan otro nombre, pero sigue siendo la proyección del aumento mayor. Si te das cuenta, en esta imagen que es del Drake, le pone aumento mayor. Pero también lo puedes llamar a esta región particular, insisto, que es la parte del aumento mayor que ya se insertó sobre el colon transverso y cayó sobre los intestinos, como delantal de grasa o epiplón. Entonces, tenemos una división visceral, una división parietal, los aumentos mayor y menor, tengo los mesos, que es mesocolon y mesenterio, que los veo acá, mesocolon y mesenterio, que van a estar finalmente generando toda la formación de la bolsa peritoneal. Aquí alcanzo a ver también mesenterio, mesocolon, el colon, y ahí tengo distintas divisiones del intestino delgado para generar la membrana peritoneo que los cubre, que es el mesenterio. Cuando la bolsa peritoneal llega a la cavidad pélvica, se va a meter entre los espacios, fíjese, generando que el útero o la útera y la vejiga sean considerados subperitoneales, porque van a quedar debajo de la bolsa peritoneal. Ahora, el peritoneo se mete entre ellos, y generando los espacios que se definen como fondos de saco.
que es el último lugar donde usted se va a encontrar con peritoneo hacia abajo, insisto, que es el peritoneo que se mete entre los órganos. En el caso de las niñas, la útera es fundamental porque va a generar un fondo de saco recto uterino, o sea, ahí, y un fondo de saco vesicuterino, o sea, el peritoneo se metió entre el útero y la vejiga, siendo como el límite más inferior de esta bolsa peritoneal, que es lo que estamos viendo acá. Miren. La útera, fondo de saco, la línea roja me representa la proyección del peritoneo parietal, fondo de saco vesicuterino, cubre el peritoneo del útero y lo deja debajo de él, de la bolsa peritoneal, por ende lo puedo considerar como subperitoneal, y finalmente se va a meter entre la útera y el recto, generando el fondo de saco rectouterino. Exacto, Alejandro, se mete en la cavidad pélvica. Eso también le da el acomodo para poder devolverse de alguna otra forma, ¿sí o no? Se mete entre los órganos. La mujer es el mejor ejemplo, insisto, por la presencia del útero y porque genera dos fondos de saco. Y lo hace después por detrás de la útera para devolverse por el recto y seguir, fíjese. Y ahí se pega a la pared para terminar de cerrar la bolsa. Por ende, la vejiga y la útera son subperitoneales, están debajo del peritoneo. ¿Se relacionan, lo tocan? Sí, pero no están dentro de la bolsa como tal, sino que están debajo de ella. Ya recreo. Recreo. ¿Les parece? Si no les parece, Benjamín, siempre tenéis que empezar con un líquido, ¿no? Dale algo al cerebro para empezar a... Traten de tomar desayuno antes de... Sé que es difícil, pero hidraten de alguna otra forma al cerebro. Ya, nos vemos. Nos vemos. A las... Voy a dar un poco más chiquilla. A las 10:05 empezamos. Nos vemos en un rato.